Funciones en PSI. Este tema es visto en grado décimo, no lo hemos visto, entonces vamos a trabajarlo en PSI. Una función, pues, es un conjunto de instrucciones, es un mini programa donde yo especifico un valor para poderlo retornar. Es decir, supongamos que usted diseña un programa aquí en Yopal y necesita que ese programa retorne en agua azul. Entonces, usted crea la función en Yopal y solo con marcar el nombre de la función en agua azul, ese programa ya se va a retornar en agua azul. Es un ejemplo hablándolo en términos físicos. Así prácticamente funcionan ese tipo de programas, porque yo lo ejecuto, lo creo en Yopal y lo ejecuto en agua azul. Entonces, así es más o menos las funciones y se van a dar cuenta por qué. Porque las funciones tienen una entrada de datos y esos datos tienen unos ciertos parámetros. Por ejemplo, acá está la función llamada dato, su parámetro es dato. Y esos datos son procesados y van a obtener una salida, que esa salida puede ser, como yo te digo, en agua azul. Puede ser en otra parte del programa, más adelante del programa, mucho más cuando sea al final del programa. Esto sucede mucho internamente en la programación. Entonces, las funciones utilizan datos de entradas llamados parámetros que permiten el intercambio o relación dentro de ellos, o relación de datos entre el llamado de la función y la ejecución de la misma. Por eso se llama llamado. Por eso yo coloco el ejemplo, la creo aquí y la llamo aquí. Y vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Cada función es un programa totalmente independiente. Las funciones se utilizan para dividir grandes problemas en pequeños trocitos de código para implementar operaciones más comunes en los procesos algorítmicos. Vamos a hacer un programa muy sencillo que hemos venido haciendo y es el programa que suma dos números. Siempre nosotros trabajamos este algoritmo de suma de dos números. Note lo que vamos a hacer. Realicémoslo así no lo sepamos fácilmente. Hay que realizarlo. Voy a llamar este programa suma. Y voy a definir mis variables. Hacerlo normal. Una variable A, una variable B y una variable total. Mis valores que van a ingresar van a ser números enteros. Con esto repasamos para el examen. Luego voy a pedir los datos para poder realizar las operaciones. Guardo ese dato en A. Hago lo mismo pero con B. Ahora hago mi operación, el total es igual a A más B. Muy sencillo. Y ahora voy a darle el resultado. Escribir, el total de la suma es. Coma. Y para la variable que lleva el total de suma. Y listo. Esto es lo que veníamos haciendo, ejercicios secuenciales, condicionales, cíclicos. Bueno, una serie de ejercicios. Yo lo ejecutaba, pedía un número, pedía otro número y me daba el resultado. Resulta que en las funciones es mucho más fácil. En las funciones no necesito ni definir estas variables. ¿Por qué? Voy a darle un paso aquí abajo y voy a crear aquí donde dice comandos y funciones, comandos, dice, al final dice funciones. Entonces, si yo le doy clic, siempre las funciones se van a crear encima del algoritmo, no por dentro del algoritmo. Eso es muy importante. No van a estar ya dentro del algoritmo y fin algoritmo, no van a estar ahí. Las funciones quedan por fuera del algoritmo. Entonces aquí me pide una variable de retorno. Entonces, como estoy haciendo un programa que se llama suma, voy a decir que esa variable se llama suma. No tengo problema. ¿Qué voy a hallar? Entonces, la suma de dos números. Suma números.
¿Listo? Los argumentos son los variables o los valores que estoy utilizando para realizar esa suma. En este caso tengo dos variables que me van a hallar el total de la suma. La variable A y la variable B. ¿Listo? Luego realizo la operación. Tomo la variable suma que ya creé, es igual a A más B, punto y coma. Aquí solo realizo la operación. Aquí solo realizo la operación, no más. Aquí puedo eliminar la operación. Aquí solamente pido los datos. Ya no necesito ni siquiera definir variables. ¿Listo? Y lo puedo ejecutar, pero aquí, supongamos que aquí es Yopal, el ejemplo que les puse. Aquí creo el programa y aquí es Agua Azul. Y ahí voy a llamar a la función suma números. ¿Qué valores va a sumar? Valor A y valor B. ¿Ven? Vamos a ver si funciona. Si yo lo ejecuto, me dice dígito un número 4, dígito el número 4, y me dice el total de la suma es 8. Pero noten que lo que se ejecuta es lo que está dentro del algoritmo. No se ejecuta lo que está aquí. Si yo lo realizo paso a paso, de una vez llega acá algoritmo, sumas. Me dice dígito un número, ok, 4. Dígito otro número, ok, 4. El total es, pero mire que se viene para acá y realiza la operación y luego salta a fin algoritmo. ¿Ven la secuencia que hace? Cuando yo llamo a la función, la estoy invocando en este lugar y lo que ésta contiene se devuelve y lo realiza. Si yo cambio el signo más por un por, se van a dar cuenta que realiza la función, ya no suma, sino que multiplica. 4, 4. 4 por 4, 16. Las funciones son mini programas que tienen parámetros. ¿Ok? Entonces, es muy importante conocer los pasos de una función. Primero, la variable a retornar, que es la variable, en este caso, suma. Segundo, el nombre de la función. Yo puse suma números. Y tercero, los argumentos de entrada, que son las mismas variables. Este es el cuerpo de una función. Obvio, la función puede tener condicionales, la función puede tener ciclos, la función puede tener cualquier operación. Y lo único que yo tengo que hacer es llamarla aquí. Y listo. No es más. Eso lo podría hacer de esa forma sencilla. Por favor, hagamos este ejemplo completo desde funciones hasta fin algoritmo.